Muy bien. Más juntitos, ¿verdad? Eso es lo bueno, estar dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Y más juntitos vas a conocer más y más a tu hermano. Y eso es lo que quiere Dios, que nos juntemos y que día con día podamos ver los propósitos de Dios que tiene con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque si yo le pregunto a Josué, ¿cómo se llama el hermano Josué? ¿Cómo se llama este hermano Josué? No sabe cómo se llama. Y somos una familia. ¿Tú sabes cómo se llama él? Yo no puedo decir eso, Josué. Ángeles, ¿sabes cómo se llama la hermana que trae el tapabocas? Leti. ¿Dónde? Es la hermana Mari Ramírez. ¿Conoces a la hermana que está detrás de Paul Darte? ¿Sí la conoces? Creo que se llama Leti. Bueno, mire, es bueno que nos acerquemos, que platiquemos, que convivamos. De hermanos a la piel, ya lo conocemos, a su hija, Lulú, a nuestra hermana María Eugenia, a nuestra hermana María Eugenia, firme, como un soldado, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien, pues qué bueno es poder conocernos y saber que tal vez a lo mejor tu hermano trae una necesidad o algún problema y que puedas darle una palabra de aliento, una palabra de bendición. Eso es lo bonito, poder habitar todos los hermanos juntos en armonía, en el amor del Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar al tema de este día, ya de esta tarde. Vive tu proceso. Vive tu proceso. Y vamos a estudiar la palabra del Señor en 2 de Corintios 4, 16 y 17. 2 de Corintios 4, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y externo peso de gloria. Necesitamos vivir nuestro proceso para conocer más y más de lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Quién de nosotros conoce el futuro? ¿Hay algún adivino aquí? Ya los caché, ¿eh? ¿Quién conoce el futuro? Solamente Dios conoce lo que va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Hay personas que adivinan, pero eso no es agradable a Dios. Hay personas que te leen las cartas, pero eso no es agradable a Dios. Eso es ocultismo y se deriva de la brujería, de la hechicería y de la santería. Pues el único que puede ver y saber tu futuro es Dios. Pero tenemos que vivir un proceso en nuestra vida. No vale más un kilo de aceitunas que un litro de aceite de olivo. El precio se incrementa por el proceso de extraer el aceite de las aceitunas. Así es la vida del cristiano, que debido a sus procesos debe recibir una vez más excelente y externo peso de gloria. Persistir. El Señor te está preparando para cosas mayores a las que has vivido en el proceso. Eres formado, forjado, porque Dios te usará para su gloria como a un vaso de oro. Para que Dios nos use como un vaso de honra, tenemos que vivir nuestro proceso. Así como no vale más un kilo de aceituna que un litro de aceite de olivo, cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, Jesús nos da un valor muy grande.
Porque ¿qué era de nosotros cuando no conocíamos la palabra de Dios? ¿Qué precio tenías tú? ¿Qué precio teníamos cuando no conocíamos el amor de Dios? Nadie daba un peso por ti. Nadie daba un peso por mí. Por un borracho que se quedaba tirado en las calles, ¿quién daba un peso? Se pasaban de ti y ni siquiera te hablaban, ¿no? El proceso cuesta. Pero cuando vivimos ya una vida en Cristo Jesús, Jesús nos da un precio muy grande. Y dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. Pero para vivir el proceso, eso cuesta. Cuesta vivir el proceso para llegar a ser rey y sacerdote. ¿A cuánto les ha costado el proceso? Nos ha costado el proceso y muchos. La vida en Cristo Jesús no es fácil. La vida en Jesús cuesta, ¿verdad? Por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos: tomen su cruz y síganme. ¿Ha sido fácil tu vida en Cristo Jesús? ¿Ha sido fácil? ¿O te dijeron que conociendo a Jesús y recibiéndolo en tu corazón todo iba a estar bien? Si te dijeron eso, te engañaron, ¿verdad? Porque el proceso que llevamos en nuestra vida cristiana duele. Y nos ha dolido, hermanos. Hemos pasado momentos difíciles, duros, como cristianos, pero estamos en el proceso. Porque sabemos que cuando Dios cumpla los propósitos en nuestras vidas, veremos las victorias de parte de Dios en cada uno de nosotros. Tu valor aumenta en tus procesos. 1 kilo de uvas jamás valdrá lo mismo que una botella de vino, porque el proceso siempre aumenta su valor. El proceso siempre aumenta su valor. ¿Cuántos están en el proceso? Estamos en el proceso, en el cambio de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios nos quiere instruir y nos quiere capacitar y nos quiere llenar día con día de su amor. Al profeta Eliseo le costó el proceso. Cuando Elías lo llamó que lo siguiera, Eliseo dejó todo y siguió a Elías. Cuando Elías iba ya a ser quitado de esta tierra, Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, yo voy a Jerusalén. Mas sin en cambio Eliseo: no, maestro, yo voy contigo. Y 3 veces le dijo. Y al final le dice Elías a Eliseo: ¿qué cosa quieres que te dé cuando yo me vaya? ¿Y qué le dijo Eliseo? Una doble porción de provisión. Dura cosa has pedido. Cuando Eliseo le pidió eso a Elías, es porque ya había pasado un proceso. De que Elías quería que se detuviera y que lo dejara ir solo. Mas en cambio Eliseo dijo: no, yo voy contigo. Quiso vivir el proceso para tomar lo que Dios tenía ya para él. Su futuro de Elías, de Eliseo, iba a ser un profeta, uno de los grandes profetas de aquel tiempo. Pero Eliseo vivió su proceso. Lo juzgaron, le hablaron que su maestro iba a ser quitado de él. Mas sin en cambio Eliseo siguió su proceso y avanzó y avanzó y avanzó. Entonces cuando Elías es arrebatado por Dios en un torbellino, Eliseo ve los carros de caballo, pero ya no vio a Elías. Se rasgó los vestidos y recogió el manto que se le había caído a Elías. Ese era el futuro de Eliseo. Ser un profeta, la doble porción que le pidió a su maestro, se la concedió Dios. Después de que Eliseo tomó el manto, regresó, golpeó las aguas y se dividieron. Y después sanó las aguas. Y muchos milagros hizo Eliseo. Ese era el futuro de él. Pero tuvo que pasar un proceso. Cuando nosotros tenemos
y pasamos un proceso, es porque algo viene de parte de Dios para nuestras vidas. Pero ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Eliseo le pidió a Elías una doble porción de su unción, sin saber que Dios le iba a dar esa doble porción de unción. Nosotros, ¿qué estamos esperando en el futuro, hermanos? ¿Qué estás esperando en el futuro? Dios te ha dado una unción, Dios te ha dado dones y te ha dado talentos. Pero ¿qué esperamos el día de mañana para nosotros? ¿Qué más anhelamos de parte de nuestro Dios? Él sabe nuestro futuro. Él sabe lo que te va a dar en esos tiempos. No para que lo escondamos, no para que lo tomemos y estemos ahí sentados nada más. Eliseo se puso a trabajar. Dios lo empezó a usar para hacer milagros y mucha gente creyó en el profeta Eliseo, en el profeta de Dios, porque Dios ya tenía un futuro preparado para Eliseo. Jesús vivió su proceso. ¿Cuántos saben que Jesús vivió su proceso? En el libro de Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nació como nacen todos los bebés. Sin niñez fue común y corriente. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Su cuerpo se desarrolló, sus músculos se fortalecieron, sus huesos maduraron. No hay evidencia ni insinuación de que haya estado exento de los inconvenientes de la adolescencia. Supo lo que era el dolor en los músculos y el ardor de la sal en su herida abierta. Como adulto se sintió lo suficientemente fatigado como para sentarse junto a un pozo y tener sed, y lo suficientemente con sueño como para tomarse una siesta en la barca. Jesús vivió sus procesos. Jesús, el Hijo de Dios, vivió su proceso. ¿Y cuál era el futuro de Jesús? ¿Cuál era el futuro de Jesús? Él nació como cualquiera de nosotros. Pero ¿cuál era el futuro de Jesús? Jesús vino a cumplir una encomienda de su Padre, que ella sabía cuál era su futuro. El futuro de Jesús era ir a la cruz, morir en la cruz, pero resucitar. Algo diferente a cualquier ser humano que haya vivido un proceso. Los discípulos pasaron procesos. El apóstol Pablo vivió sus procesos. Pero la diferencia con nuestro Señor Jesucristo, que ellos murieron y hasta acabó su encomienda aquí en la tierra. La diferencia con nuestro Señor Jesucristo, que Él murió, pero resucitó y está vivo. Ese era el futuro de nuestro Señor Jesucristo. Y es el futuro del Señor. En estos tiempos Él resucitó y está vivo. Está vivo. Está vivo. Y con un propósito de seguir haciendo milagros. Ese es el futuro y será el futuro de nuestro Señor Jesucristo hasta que el Señor venga por toda su iglesia y que nos vayamos a su presencia. Ese era el futuro de Jesús. ¿Cuál es nuestro futuro de nosotros? ¿Cuál es el futuro para ti? No lo sabemos hasta ahorita. No sabes qué va a pasar el día de mañana. Pero lo que sí tenemos seguro, que la promesa se cumplirá en los hijos de Dios. Que nuestro futuro será estar en la presencia del Señor. Porque esa es la promesa de parte de Dios, que tendremos vida eterna. Jesús les dijo a sus discípulos: yo me voy a preparar un lugar para ustedes. Les estaba declarando que había un futuro para ellos allá en lo celestial. Ese es el futuro para cada hijo de Dios. Aquel que haya reconocido a Jesús como su Salvador, tenemos un futuro en la presencia de nuestro Dios. Pero mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, ¿cuál es nuestro futuro? Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el Evangelio. Ese era el futuro de los discípulos. ¿Y qué les esperaba al predicar el Evangelio que Jesús les enseñaba o les enseñó? ¿Qué les esperaba a los discípulos? Los discípulos que estuvieron con Jesús
no querían salir a predicar el Evangelio, porque ellos decían, esta bendición nada más es para nosotros, para los del pueblo de Dios, para los del pueblo de Israel, nada más es para nosotros. Pero ¿cuál era el futuro para ellos? Salir y predicar, porque no habían escuchado o se hacían lo que Jesús les había encomendado. Jesús les dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, no nomás aquí en Jerusalén, sino a todas las naciones. Y aquellos como que se hicieron solos, ¿no? Porque ellos querían solamente ahí en Jerusalén y no querían salir a predicar el Evangelio. Pero aparece un hombre que era sanguinario, que mataba a los cristianos, que los encarcelaba, y sale un Saulo. Y como Jesús le habla a ese hombre, lo tumba en tierra y lo llena de la presencia del Espíritu de Dios. Y ese hombre, aunque no estuvo con Jesús físicamente, pero escuchó la voz de Jesús y fue lleno del Espíritu de Dios y salió a predicar el Evangelio. Todo lo que Jesús hizo, Saulo lo sabía, porque era perseguidor de los cristianos. Sabía lo que Jesús hacía, vio a lo mejor los milagros que Jesús hacía, mas sin en cambio Dios lo escogió, porque dijo, este me es necesario para la obra. Ese es necesario para la obra. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, Dios nos escogió con un propósito, para predicar el Evangelio, para saber que somos útiles en el reino de Dios, para saber que podemos ejercer el ministerio que Dios nos ha dado, para poder ejercer los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Todos tenemos dones y tenemos talentos. Los hemos usado. ¿Hemos usado los talentos que Dios nos ha dado? ¿Los estamos usando? ¿O qué está pasando? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Si Dios nos dio talentos y nos dio dones, es para que los podamos poner a trabajar y saber que somos útiles para el reino de Dios. Porque si Dios nos escogió con un propósito de seguir y predicar la palabra del Señor. Jesús fue un hombre como tú y como yo, que también se cansó, que también tuvo sed, que también durmió, que también le dolió su cuerpo, que también lloró. Pero Jesús tenía un propósito aquí en la tierra, y su futuro era la cruz, el instrumento con el que en aquel tiempo sacrificaban a los ladrones, a los secuestradores. Ahí fue crucificado Jesús. Pero ese era su futuro, para que toda la gente viera cómo sufría Jesús. Pero Jesús tenía un propósito aquí en la tierra, de cumplir el mandato de su Padre y saber a qué fue enviado: a morir en la cruz, a derramar su sangre, la poca sangre que le quedaba, para salvación de toda la humanidad, para remisión de todos los pecados. Jesús tenía un propósito aquí en la tierra, y Él sabía cuál era lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Entonces Jesús sufrió como nosotros. Tal vez a ti te haya dolido el proceso, y hayas estado sufriendo porque has pasado momentos difíciles aquí en la tierra, así como Jesús, como Eliseo, como nosotros, como todos los hombres de Dios, aún los que están escritos su nombre aquí en la Biblia, también llevaron su proceso, también pasaron por el proceso, y les dolió el proceso, les dolió. Un Abraham, el hombre de fe, también pasó por su proceso. Llegó el tiempo que no tenía ni para comer y tuvo que descender a Egipto para obtener comida. Isaac, su hijo, hizo lo mismo. Jacob, ¿qué pasó con Jacob? Salió de su tierra porque lo quería matar su hijo. Moisés, ¿qué pasó con Moisés?
Fue el hombre de Dios que lo escogió para sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero Moisés no entró a la tierra prometida. Un Josué que perdió una guerra a causa del pecado que había en el pueblo. Un Gedeón que dice: ¿por qué yo soy el más pequeño de mi familia? Y mira cómo nos tienes. A un Sansón que Dios le escogió, pero tenía una debilidad Sansón, que eran las mujeres. Y así como todos los hombres que están aquí en la Biblia pasaron su proceso, los discípulos pasaron su proceso, el apóstol Pablo pasó su proceso. Y si vemos cómo acabó, cómo murieron los discípulos de Jesús, los apóstoles, yo creo que no quisiéramos morir de esa manera. ¿A quién le gustaría morir? ¿Decapitado? ¿O de cabeza? ¿Encarcelado en una cueva? ¿O quemado? ¿A quién le gustaría eso? ¿Será eso nuestro futuro? ¿Será ese futuro acabar así como los discípulos? Pero fíjense, hay una cosa, que ellos acabaron así, pero están en el reino de Dios. Porque Jesús les dijo: me voy a preparar una morada para ustedes. Ellos cumplieron el propósito aquí en la tierra, llevaron su proceso, pero el Señor tenía una morada ya para ellos. Dios tiene propósitos para nosotros. Mientras estemos haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, mientras estemos estableciendo el reino de Dios, vamos a pasar uno y muchos procesos, pero al final veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Cumplidas las promesas de parte de Dios en tu familia, en tu casa, en tu negocio, en tu empresa, Dios cumplirá sus promesas. Cuando vivimos el proceso, yo creo que Dios ahí se empieza a manifestar en nuestras vidas. Y la palabra es resistir. Resistir el proceso. Porque muchos se quedan en el proceso y no avanzan, y ya se quedan ahí establecidos, y ya no avanzan ni para arriba, ni para la derecha, ni a la izquierda, ni ya no avanzan, se quedan ahí porque no aguantaron el proceso. Imagínense a los discípulos en medio del mar, en la barca, y la tormenta ahí. Estaban viviendo un proceso, porque les dijo Jesús: pasemos al otro lado. La palabra de Jesús era que pasemos al otro lado. Mas sin en cambio Jesús tenía un propósito con los discípulos: que creyeran, que se fortalecieran unos a otros, que estaban en un lugar seguro que era la barca. Pero aquellos, en medio del proceso, tuvieron temor, tuvieron miedo. Cuando se levantaron las fuertes olas, los vientos del mar, tuvieron miedo. Tuvo que aparecer Jesús para ayudarles a cruzar ese proceso. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, se levantan fuertes vientos, tempestades, las olas parece que inundan nuestro lugar de seguridad, y ahí es donde empezamos a tener miedo. Cuando empezamos a dudar del poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús les dijo: pasemos al otro lado, es porque iban a pasar al otro lado. El que creyó la palabra pasó del otro lado. ¿Y qué les esperaba al otro lado? Los endemoniados, los enfermos. ¿Qué les esperaba? Pero Jesús tenía un propósito con sus discípulos, que les estaba enseñando a caminar por fe, que les estaba enseñando cómo hacer milagros. Jesús nos enseña de una y de mil formas, porque fue hombre como tú y como yo. Y podemos ver en la palabra el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo sed, cansado del camino, llegó a cierto lugar de Samaria, a un pozo donde solían ir a sacar agua, y ahí llegó Jesús y le pidió agua a una mujer samaritana. ¿Tuvo sed Jesús? Tuvo sed Jesús. ¿Tuvo sueño? Pues ahí en la barca también se durmió, estaba descansando. Y cuando se levantaron los vientos, los discípulos lo despertaron. Jesús lloró en la tumba de su amigo Lázaro. Sintió lo que tú has sentido a lo mejor en estos tiempos del proceso, porque a Jesús también le dolió el proceso. Cuando estaba en el huerto,
y que se puesto de rodillas oraba a su padre y empezó a sudar como gotas de sangre. Le dolió, porque él sabía cuál era su futuro, porque ya estaba cerca el momento donde Jesús tenía que ir a la cruz. Ya sentía el dolor, pero puesto de rodillas le dijo a su padre: que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos podido decir eso? Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Porque muchas veces queremos nosotros que Dios nos conteste en el momento que estamos pasando esa situación difícil. Quisiéramos que el Señor tomara una varita mágica y ahí está tu milagro. Pero no vemos la condición en que estamos nosotros. No vemos cómo está nuestra vida. Cuando nosotros caminamos rectamente con el Señor y cuando escuchamos su voz y cuando declaramos su presencia en nuestras vidas y estamos haciendo su voluntad. Para Dios no es difícil hacer un milagro en cada uno de nosotros. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Si estás viviendo un proceso y estás pasando por un proceso, ahí se tiene que manifestar nuestro Dios. Ahí se tiene que manifestar el poder de nuestro Dios. En el proceso, no cuando todo está bien. Cuando estamos pasando las pruebas y las luchas, ahí es donde clamamos a Dios. Porque cuando todo está bien, ¿qué pasa? No tenemos necesidad. Está bien nuestra economía, está bien mi familia, está bien. Pero cuando estamos viviendo el proceso, cuando estamos en el problema, es cuando clamamos a Dios. O muchas veces a lo mejor ni clamamos a Dios. Quisiéramos que Dios cumpliera sus promesas al instante. Quisiéramos que Dios nos sanara al instante, que nos bendijera al instante. Pero Dios no es así, hermanos. Dios nos conoce y nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor permite que pasemos el proceso, que pasemos desiertos, que pasemos pruebas, porque ahí Dios prueba nuestra fe. ¿En verdad le creemos a Dios? ¿Que tenemos un Dios grande y poderoso que sigue haciendo milagros? ¿Que el proceso que llevó nuestro Señor Jesucristo es cumplir el mandato de su Padre? ¿Y que resucitó? ¿Y que está vivo? ¿Y si está vivo es porque sigue haciendo milagros? El día viernes en la radio nos llegó un testimonio que hace como 15 días o 20 días nos pidieron oración por un bebé que se llama Caleb, y el viernes la hermana dio testimonio de que el niño salió del hospital y que sanó. El poder de Jesús es grande y la oración tiene poder para cambiar y transformar la vida de una persona o de multitudes. Cuando Jesús apareció, cuando a sus 30 años, un muchacho de 30 años que apareció, ya a sus 30 años había vivido un proceso, había crecido, nació como cada uno de nosotros. También le dolieron sus huesos cuando empezó a crecer, pero a los 30 años empezó su ministerio. Y el propósito de Dios era que su hijo diera a conocer el nombre de Dios a mucha gente, a multitudes. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Haciendo milagros, sanidades, prodigios, alimentando a mucha gente, yendo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Así fue como Jesús cumplió el mandato de su Padre y estableció su reino. Imagínense desde aquel tiempo. Y 3 años cumplió su ministerio Jesús. Y después fue a la cruz. Pero hasta estos tiempos, Jesús sigue vivo. Sigue haciendo milagros. Y eso es por fe. Porque todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree que le hay. Entonces, si nosotros creemos que Jesús está vivo, es porque sigue haciendo milagros. Porque en tu vida el Señor hizo un milagro. Y no uno, muchos milagros ha hecho el Señor. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo el Señor ha hecho el milagro. Y lo pasamos desapercibido.
Hay veces que ni siquiera le damos gracias. Gracias a Dios por el milagro que existe en mi vida. Que la promesa que me diste ya se cumplió. Muchas veces no le damos ni gracias a Dios por las promesas que se han cumplido en nuestra vida. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Él te comprende porque vivió el proceso. El Verbo se hizo carne. ¿Acaso es importante esta promesa? Si alguna vez te has preguntado si Dios te comprende, sí te comprende. Pero muchas veces le hemos dicho, ¿me comprende, Señor? O no entendemos si Dios nos comprende, si en verdad sabe nuestra necesidad, si en verdad sabe nuestros problemas. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Si alguna vez te has preguntado si Dios escucha, sí te escucha, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios escucha? Dios no está sordo. Por eso es que el profeta Nehemías, su oración era: Señor, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo. Eso es lo que le decía Nehemías cuando restauró los muros caídos. Que esté atento tu oído, Señor, a la oración de tu siervo. Dios escucha, hermanos. Pero tenemos que pedir con fe, no dudando, para que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas. Si alguna vez te has preguntado si el Creador no creado puede en 1.000.000 de años comprender los retos que enfrentas, entonces tú podrás ver el propósito de Dios en tu vida. Jesús comprende nuestras debilidades, Jesús las comprende. Ese que escucha tus oraciones comprende tu dolor. Nunca se encogió de hombros, ni se ha burlado, ni le resta importancia a las luchas físicas. Él tuvo un cuerpo humano como tú y como yo. ¿Está turbada tu alma? Él sintió esto también. ¿Estás tan angustiado que te sientes morir? A él le pasó lo mismo. ¿Te sientes abrumado por la tristeza? Él también lo sintió. ¿Alguna vez has orado con fuertes clamores y lágrimas? Él hacía lo mismo. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por el proceso? ¿Duele el proceso? Duele el proceso, hermano. Duele el proceso. A Jesús le dolió el proceso, pero cumplió el mandato de su Padre. ¿A cuántos les está doliendo el proceso? Jesús quiere sacarte de ese proceso. Es el único que nos puede sacar de ese proceso. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, si nosotros escuchamos la voz de nuestro Dios, Él nos sacará del proceso. Cuando Dios habló a Abraham, lo sacó del proceso. Dios le dijo a Abraham: sale de tu tierra y de tu parentela, y salió de ese proceso que había vivido. Cuando Dios habló a Isaac, Dios lo sacó de un proceso muy fuerte también que estaba pasando. Cuando Dios habla a Jacob, Dios lo saca de ese proceso, porque un espíritu de muerte lo perseguía, y Dios lo sacó de ese proceso. Dios sacó del proceso a los discípulos de Jesús. Dios los sacó del proceso. ¿Cuándo los sacó del proceso? Cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu de Dios, salieron del proceso y se llenaron del poder del Espíritu de Dios y dijeron: ahora avanzaremos a establecer el reino de Dios. Una cosa que tenemos que aprender. Dice la palabra ahí en 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ese es el proceso que tenemos que vivir. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando ya pasamos el proceso, tenemos la libertad en el Espíritu de poder gozarte, de poder llenarte aún más de las promesas de parte de Dios y saber que Dios siempre cumple sus promesas. Cuando estamos viviendo ya nuestra vida en el Espíritu de Dios, créeme que el proceso
en el que habías pasado se terminó. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad para gozarnos y llenarnos más y más de su presencia. Más adelantito ahí, en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas. No nomás algunas, todas son hechas nuevas. ¿Por qué el apóstol Pablo escribiría esto? De modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Estamos en Cristo Jesús? Todas las cosas son nuevas. Todas. En Cristo Jesús, todas las cosas son nuevas. Porque ya el proceso que vivimos, porque el proceso que estábamos viviendo en Cristo Jesús, podemos vivir una vida diferente a la que vivíamos antes. Como seres humanos pasamos procesos y tuvimos una vida a lo mejor muy desgastante. Pero en Cristo Jesús, hermanos, todas las cosas son nuevas. Todas las cosas son nuevas. Y dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya todo lo que viviste, lo que pasaste, eso quedó atrás. Vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios y saber que nuestro Dios sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros. Dios tiene cosas para nuestras vidas. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo podamos poner nuestra mirada siempre en nuestro Dios. El que te va a ayudar a salir del proceso que estuviste viviendo, del proceso que estabas viviendo y que estabas pasando. Los procesos son para que crezcamos espiritualmente. Las pruebas y las luchas es para que crezcamos espiritualmente y que salgamos de ese atoramiento donde nos quedamos, que sigamos adelante firmes, caminando conforme a la voluntad de nuestro Dios. Todos pasamos por momentos difíciles, hermanos, todos. Y aquel que diga que está bien, mire que no caiga, como decía el apóstol Pablo. Todos pasamos por procesos, todos pasamos por problemas, pero si ponemos nuestra mirada en nuestro Dios, cuando pones tu mirada en las cosas eternas, la visión se abre y los límites se rompen. Pongamos nuestra mirada en nuestro Dios. Es el único que nos va a ayudar a salir de ese proceso en el que estamos o en el que estábamos, porque gracias a Dios hemos puesto la mirada en Jesús y es el único que nos ha tomado de la mano, que nos dice: adelante, hijo mío, ya el problema pasó, ya esa situación difícil pasó, ahora sigamos adelante. Jesús tomó de la mano a Pedro cuando se estaba hundiendo y le dijo Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya lo habías logrado, ya estabas caminando en lo sobrenatural, ¿por qué dudaste? Pero aún así, Jesús lo tomó de la mano, lo alzó y lo subió a la barca, para que cumpliera su proceso. Que los otros discípulos que estaban en la barca estaban en su proceso, pues Jesús no perdió a un Pedro. Imagínense si Jesús no lo hubiera tomado de la mano. ¿Qué hubiera pasado con Pedro? Se hubiera hundido y se hubiera ahogado. Se hubiera comido un tiburón, no creo. Pues imagínense, Jesús siempre está al pendiente de nosotros. El amor del Padre está en ti. ¿Qué tenemos que hacer solamente? Siempre tomarnos de la mano de Jesús y salir adelante, sea el problema que tengas, sea la situación que estés viviendo, pero tomarnos de la mano de Jesús, podremos salir adelante. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Para Dios todo es posible. Hay procesos en la enfermedad, hay procesos en nuestras finanzas, hay procesos en nuestra familia, hay muchos procesos, tipos de procesos que a lo mejor hemos estado viviendo, pero Jesús siempre nos da el ejemplo, nos da testimonio de poder salir de esos procesos. Lo que hablábamos de Eliseo, también vivió su proceso, dejó a su familia
dejó su trabajo y dejó todo por seguir a Elías, porque fue el llamado de parte de Dios. ¿Y quién fue Eliseo? Un profeta de los más reconocidos en la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro futuro? Después de que salgamos del proceso, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué vamos a hacer o qué vas a hacer después de que salgas de ese proceso, de ese problema que estás viviendo, de esas tempestades, de esos fuertes vientos que has estado pasando? ¿Ya te has puesto a pensar que ya estás pasando por el proceso? Las aguas ya se están calmando. Pero ¿qué vas a hacer cuando pases al otro lado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Iremos a los enfermos? ¿Iremos a predicar la palabra del Señor? ¿O qué vamos a hacer? ¿Cuál es el futuro que nos espera después de que pases el proceso? Dios tiene algo maravilloso para nuestras vidas. De que su amor siempre permanezca en nosotros. Y que a causa de ese amor podamos soportar muchas pruebas. A causa del amor de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, podemos soportar muchas pruebas y salir adelante y ver siempre victoria tras victoria. Porque ese es el amor de Jesús. Que si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, Él siempre va a ver en nosotros cosas buenas. Y que día con día todo lo que Dios nos está dando, lo que nos dio, que estemos haciendo la voluntad de nuestro Dios, Dios se agrada de cada uno de sus hijos. Cuando Eliseo dice en Segunda de Reyes 2, 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se separaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego aparte, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado él mismo, del mismo modo, las aguas se apartaron a una y a otro lado, y pasó Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está tu Dios? Dios cumplió su promesa en la vida de Eliseo. Doble porción pidió del espíritu de Elías, y vino sobre la vida de Eliseo. Tomó el manto, golpeó las aguas, y las aguas se dividieron. ¿Cuál era el futuro de Eliseo? Cumplir el mandato de Dios, cumplir lo que Dios le había dado, un profeta. Y Eliseo hizo muchos milagros, tanto que cuando Eliseo murió, sus huesos los arrojaron donde había una fosa de muchos soldados muertos, y al caer los huesos, el cuerpo de Eliseo, aquellos que estaban muertos revivieron. ¿Qué unción tenía el profeta Eliseo? Que aún muerto hizo milagros, resucitaron los que estaban muertos. Hermanos, la promesa de parte de Dios es que el Señor nos ha dado una unción fresca para tomarla y orar, y que el Señor nos use para hacer milagros. ¿Cuánto necesitamos
de esa doble porción, así como Eliseo le pidió a Elías. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Si anhelamos cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo para ir y predicar el Evangelio, necesitamos de esa unción, de esa gracia para poder predicar el Evangelio, y que Dios nos use para orar por la gente y que la gente sea sanada, que la gente sea restaurada, que la gente sea bendecida. Ese es el mandato del Señor. Por eso es que Jesús fue hombre como tú y como yo. Jesús, tan hombre que podía tocar a su gente, pero tan poderoso para sanarlas. Tan humano que pudo pasar inadvertido por 30 años, tan poderoso que pudo cambiar la historia, ser inolvidable por 2000 años. Completamente hombre, sin embargo, completamente Dios. Ese es Jesús. Ese es Jesús, el que está en tu corazón, el que te salvó, el que hizo un milagro en tu vida. Ese es Jesús, que si aún en este tiempo necesitas un milagro, el Señor lo puede hacer, porque Él está vivo y reina por la eternidad. Solamente es clamar a nuestro Señor y decirle: Señor, aquí estoy dispuesto. Estoy pasando por un proceso fuerte, Señor, que pareciera que no puedo lograrlo, que pareciera que me estoy hundiendo más y más en los problemas. Pero Jesús siempre va a estar extendiendo la mano para sacarte adelante y subirte a un lugar seguro. Jesús tomó de la mano a Pedro y lo subió a la barca, un lugar seguro. Y ahí avanzaron y llegaron al otro lado. El Señor siempre va a guardar nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Porque desde que reconociste a Jesús como tu Salvador, hay un sello en tu vida, hay un sello del Espíritu, que eso marca nuestras vidas, y que día con día podamos ver el poder de Dios en cada uno de nosotros, y que podamos ver siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da testimonio, que como seres humanos podremos salir adelante, siempre de la mano del Señor, siempre con el amor de Dios saldremos adelante. Por eso es que te digo, cuando pones tu mirada en las cosas eternas, la visión se abre y los límites se rompen. Dios tiene propósitos para nuestras vidas, hermanos. Si lo tuvo con Eliseo y cumplió a pie de la letra lo que Dios le hablaba, ¿qué no puede hacer con nosotros? ¿Qué no puede hacer con nosotros, hermanos? Dios tiene propósitos para tu vida. Dios quiere hacer algo más en ti. Que este día sea un día marcado más para ti.